practicando incisiones con un instrumento o bien directamente con los dedos, como los que vimos al principio de Platón o de la villa portuguesa de Virreu. En ciertos casos muestran signos de que pudieron disponer de un acabado polícromo, como demuestran algunos procedentes del norte de África, en los que las muestras de pinturas de distintos colores son muy evidentes. En la península tan solo conozco el caso de la villa del Secretario en Fuengirola, con una rosácea pintada en rojo y blanco. A veces disponen en el reverso de marcas hechas normalmente con los dedos para facilitar la adherencia al mortero. El resultado estético es muy ornamental, a pesar de ser un material barato y tener un procesador muy económico, lo que le convertía en una interesante alternativa a la decoración pétrea. En cuanto a su temática, y centrándonos ya en los casos hispanos, hemos establecido 5 grandes grupos basados en el motivo decorativo principal, que van desde aquellos que poseen una decoración vegetal y o geométrica, más o menos elaborada, hasta los que desarrollan escenas figuradas. Destacan las placas que poseen como motivo principal de la composición un crismón, en muchos casos invertido, acompañado de las letras apocalípticas alfa y omega, igualmente invertidas. En otros casos, el tema central es una crátera. Finalmente, y aunque no es muy cuantioso, tenemos el grupo que contiene representaciones figuradas más o menos complejas, que van desde un animal al desarrollo de una escena, una cacería, una escena martirial. En no pocas ocasiones las placas incluyen una leyenda epigráfica que puede llegar a ser un elemento central de la misma. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son los geométricos y vegetales, muchos de ellos con un elemento que se suele repetir. Las peltas, llamadas así por su forma de un tipo de escudo griego. La tenemos en la placa que se representa. También encontramos numerosas rosáceas de 6 pétalos en distintas variantes que, según algunos investigadores, se pueden interpretar como un crismón. Por ejemplo, este caso o este. Aquí vemos unas placas con crismón, normalmente acompañados de las letras apocalípticas. Curiosamente, y como acabo de decir, abundan los que poseen el crismón invertido. Este o este. Para ello se han interpretado diferentes hipótesis, desde que es una confusión del artesano, grabando en positivo el molde, por lo que la placa final saldría invertida, interpretación que no comparto, porque es algo que se repite en exceso. Hay otras explicaciones que asignan un profundo significado místico. Si el alfa y el omega significan el principio y el fin, en alusión a la visión apocalíptica de Cristo, en la que este es el principio y el fin de todas las cosas, la inversión de dichas letras manifestaría el paso del fin de la vida terrenal al inicio, el de la vida celestial, es decir, de la muerte del cuerpo físico a la nueva vida espiritual y eterna, a la cual debe aspirar todo cristiano. Y eso se produce por la mediación de Cristo, representado en el crismón. Sin embargo, esa interpretación no explica satisfactoriamente el porqué de que el propio crismón aparezca también en sentido inverso, ya que la mayoría de los ejemplos que se han mostrado como apoyo a dicha interpretación lo hacen siempre en el sentido ortodoxo, y solo es en el caso de la placa cerámica decorada donde también aparece la inversión del propio crismón. Lo que quiero decir es que cuando lo encontramos, por ejemplo, en mosaicos, muy habitual, las formigas aparecen invertidas, pero no la ro del propio crismón. Eso solo se da prácticamente en la placa. Volvemos al diapositivo anterior y vamos a fijarnos ahora en esta, que nos va a llevar a comentar otro aspecto. Ver la similitud de estas placas con esta otra, que contiene un candelabro de 7 brazos o menorá.
Hay distintas interpretaciones sobre el contenido de la inscripción que tiene aquí y sobre su significado, pero lo más probable es que sea evidentemente judía. Por tanto, no todas las placas hemos de tomarlas por cristianas. Un buen ejemplo es el de la excavación de la Casa del Sextile, en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, donde se halló un conjunto de placas en una estancia que se interpretó como un ámbito de culto pagano. Y por contra, tampoco hay que descartar que placas que no contienen una iconografía claramente cristiana no pudieran decorar un ambiente de culto cristiano, como lo demuestra la excavación de la Basílica de Coraccio en Lucena con placas como esta, con una roseta de viento o rueda de rayos. Es decir, que no contiene a priori ningún elemento claro o evidente de ningún simbolismo cristiano. Y sin embargo estaba decorando una basílica. Bueno, continuando. En esta, además, vemos nuevamente el mismo invertido. Otro grupo es el de la placa con decoración figurativa. En la península no hay tanta variedad como en el norte de África y en general son de peor calidad. Bueno, por no hablar de las de Macedonia. Son aquellas en las que se representan elementos figurados, tanto hilados como componiendo escenas más o menos complejas. Los temas van desde un simple animal, caballos afrontados, palomas, peces, al desarrollo de una escena, como esta cacería procedente de Osuna. Y más recientemente se reinterpretada el conjunto como el martirio de Santa Tecla. Todo ello con dos crimones invertidos y un ciervo bebiendo de una crátera. Finalmente estarían las epigráficas. Hemos visto placas que contienen colateralmente inscripciones, pero que en estas otras su presencia es central. Respecto a su cronología, es difícil de precisar debido a la falta de hallazgos en su contexto arqueológico. En cualquier caso, se puede considerar que estas placas decoradas son la continuidad de una tradición constructiva y ornamental romana que se puede constatar desde África a Galia, pasando por Hispania. Precisamente podría señalarse como un ejemplo de precedente directo la placa decorada con una roseta de 8 pétalos procedente de Colímbrida, en Portugal, y datada en época de Augusto. De forma genérica, se pueden fechar entre los siglos III o IV e inicio del VIII. Si bien la mayoría se fechan a partir del siglo V entre los rellenos y derrumbes de antiguos edificios, aunque se desconoce su uso específico. Se ha señalado que pudieran formar parte de la decoración de las paredes. No se ve muy bien, pero tienen estos elementos. Esto está en el baptisterio de San Juan de Poitiers, al que aludí al principio. Bueno, aquí son también elementos cerámicos, forma de uso. Y bueno, a partir de este ejemplo de Poitiers, pues han hecho una reconstrucción de cómo debió ser el alzado de un frontón de los hallazgos a los que me referí al principio de Tarragona.